Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el Dr. Juan Manuel Leonardo. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer unos 6 versículos. Vamos a andar por algunos libros de la Biblia para poder contextualizar, poner en contexto nuestro tema, que es Biblia y comportamiento cotidiano. Primero, en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 49, Lucas 6, versículo 45, dice de la siguiente manera: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Soberano Dios y eterno Padre, gracias, Señor, porque una vez más nos permite, Señor, primero llegar a tu presencia y luego, Señor, llegar a los hogares, a los celulares, a los radios, Señor, de nuestros oyentes, nuestros amigos y nuestros hermanos. Gracias por utilizar, Señor, la señal de esta radio impactante para que este mensaje llegue. Dirígenos en cuanto vamos a hablar y dirige los corazones y las mentes de las personas que han de escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema de Biblia y comportamiento cotidiano viene a propósito de que en muchas conversaciones que hemos sostenido con personas que no nos queda la menor duda, no nos cabe la menor duda de que son creyentes en Cristo Jesús, que son cristianos, pero como que a veces pues olvidan esto, cometen, podríamos llamarle un lapsus del corazón, y entonces pues en reuniones y en conversaciones pues a veces saltan con frases que desdice mucho lo que son. No solo las frases, sino a veces sus propios comportamientos frente a los demás, frente al mundo, e incluso en reuniones hasta donde estamos, todos los que estamos ahí, pues somos creyentes. Chistes de doble sentido, hermanos que de repente tocan una música y públicamente ahí donde están, pues se ponen a bailar, no a danzar como decimos en las iglesias, porque hay un tipo de danza que muchas iglesias utilizan, que no podríamos quizás llamarle propiamente un baile sensual, pero sí, hermanos, que a mí no me cabe la menor duda de que han nacido de nuevo, pero pues, qué sé yo, a veces traen a colación temas impropios, temas que no son edificantes en ciertas conversaciones donde hay a veces hasta inconversos. Y entonces ustedes saben que el pueblo de Dios desde muchos años atrás pues era conocido como un pueblo, aquí en República Dominicana, un pueblo que vestía de manera sobria. Nuestras mujeres no andaban mostrando, los hombres vestíamos también de manera sobria. Nuestro hablar, nuestras conversaciones eran conversaciones espirituales, como dice la Biblia, hablando con cántico y con salmos. La manera de conducirnos en nuestro trabajo, en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, con familias que no eran cristianos, pues era muy diferente. Y ahora en los últimos años, pues nosotros hemos asistido
a un cambio de conducta dentro del pueblo de Dios que desdice mucho cuál es la conducta, la ética cristiana que nosotros debemos tener. Y la ética cristiana está aquí en la palabra de Dios, y nosotros lo hemos visto en este versículo que leímos en el Evangelio según el apóstol Lucas. Y a mí siempre me llama la atención esto de que de la abundancia del corazón habla la boca. Son cosas que a veces, comportamiento, estilos que a veces pues nos ha costado, nos cuesta mucho trabajo dejar, pero es que a veces no hacemos el esfuerzo, no oramos, no nos sometemos al estudio de la palabra, no nos sometemos a un proceso de búsqueda de la santidad a través de ejercicios espirituales para que el Señor cambie nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos frente a los demás. Efesios capítulo 4, también 4, Efesios 4, el versículo 29, tiene algo muy específico que tiene que ver con lo que decimos, con nuestras palabras, con nuestras frases, cuando estamos en reuniones. Dice Efesios capítulo 4, 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Escuchen, este texto es certero, es muy puntual cuando habla de palabra corrompida. Ningún tipo de maldición, ningún tipo de palabra obscena, descompuesta, que es lo que más se usa en el pueblo secular dominicano. Esas maldiciones en la calle, en los semáforos, en la familia, todas esas palabras, la Biblia las condena y habla de que ninguna de estas palabras salga de nuestras bocas, de nosotros, del pueblo de Dios. Y tenemos también otro pasaje bíblico que vamos a compartir con todos ustedes. Y este pasaje bíblico está en Primera de Timoteo, el capítulo 1, en el versículo 6. Primera de Timoteo, vamos a buscarlo. Primera de Timoteo, y yo creo que todo esto es necesario que nosotros pues hagamos acopio de lo que la palabra de Dios dice. Dice Primera de Timoteo, vamos a leer desde el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería. De manera que nosotros pues tenemos que tener mucha cuenta cuando nosotros estamos conversando en reuniones de nuestro trabajo. Mientras se comienza la reunión, a veces uno escucha personas, porque yo lo he vivido. Hemos visto hermanos nuestros en la fe a los cuales le hemos dicho que no es lo saludable espiritualmente, porque eso no edifica. Primero, no edifica al que la dice, y segundo, deja el evangelio muy mal parado a veces frente a aquellos que están tratando de buscar de Dios, que están tratando de adentrarse en el camino de Dios. Y entonces a veces cuando ellos ven ese tipo de conducta en nosotros, dicen: oh, pero y fulano no es cristiano, fulano no es evangélico, fulano no lee la Biblia, no va a la iglesia. Eso es raro porque yo lo vi haciendo tal o cual cosa.
y entonces se desdice mucho lo que es el cristianismo, el estilo de vida que cada creyente en Cristo Jesús debe tener. Que esto es muy importante, ya que nosotros, según la misma Biblia, hemos sido constituidos como embajadores del reino de Dios. Fíjense ustedes que los embajadores son representantes de los dignatarios, de los presidentes y de los reyes frente a otros reyes y presidentes en otros países, y su comportamiento es muy sincero a veces, o no llamarle sincero, sino muy diplomático, un comportamiento que debe ser a la altura del cargo que él está representando. A veces hay embajadores que por problemas diplomáticos en el país donde están representando el suyo, tienen que tener mucho tacto al hablar cuando se le dice algo a ellos de que están interviniendo en los asuntos domésticos del país donde ellos están prestando la representación. Y como embajadores ellos se comportan porque deben hacerlo por la altura del cargo, el nivel que tienen. Están representando a sus países, están representando a toda una nación dentro de otra o en otra nación. Entonces, así somos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, genuinos representantes del reino. Y a veces como que nosotros olvidamos ese cargo, si le queremos llamar así, pero vamos a llamarle encomienda, ese ministerio honroso, sin que nosotros lo merezcamos, que el Señor le pone a cada creyente en sus manos. Y a veces como que eso no se estima y se tira por el suelo lo que somos. No, mi hermano, no, mi hermana, usted y yo tenemos que comportarnos a la altura de lo que somos, verdaderos embajadores del reino. No es que a veces no tratemos de enfrentar lo que esté mal, porque tenemos que hablar con la verdad, llamarle al pan pan y al vino vino, pero también, aún diciendo las verdades, hay que decirla con altura, hay que saberla decir, porque las verdades duelen mucho, y a veces si usted no sabe decirla, pues causa más problema, mucho más. De manera que no es que no digamos la verdad. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Podemos incomodarnos, podemos airarnos, podemos decir lo que está mal, lo que nos molesta, donde quiera que nos movamos, en el ambiente donde estemos. Pero tenemos que tener en cuenta que no debemos caer en pecado. Y eso es lo que la Biblia pues nos dice cuando el versículo dice airaos, pero no pequéis. También queremos compartir con ustedes en 2 de Timoteo otro versículo que el apóstol Pablo les recomienda a su pupilo que evite. Le dice más: evita profanas y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Vamos a repetir este versículo. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esto es lo que el apóstol le recomendaba a Timoteo, que se estaba moviendo en un lugar donde había mucho pecado y donde incluso pues en la iglesia estaban entrando pues corrientes extrañas en aquel tiempo. Todas las iglesias de todas las provincias estaban de una manera o de otra presentando pues algún tipo de inconveniente. Entonces el apóstol le recomienda a Timoteo que evite profanas y vanas palabrerías, que evite todo esto,
que evite todo tipo de contienda. Y es lo que el Señor pues nos recomienda a nosotros, sus hijos, en su palabra. Tener en cuenta mucho esto es necesario a la hora de nosotros conducirnos y de nosotros pues conversar, hablar de ciertos temas. Hay temas que a veces son muy espinosos, que como creyentes pues a veces hay algunos que evitan tocar. Por ejemplo, en mi caso como maestro, a veces soy abordado por los alumnos respecto a algunos temas. A veces trato de evitarlo, pero hay momentos que estamos para educar. Y lo que hacemos es que primero pues pedimos a Dios ahí donde estamos en el aula, que nos ilumine en torno a cómo hablar con los jóvenes y cómo trabajarle algunos temas y pedirle iluminación a Dios. Y entre estos temas muchas veces está, por ejemplo, los asuntos sexuales que los jóvenes normalmente preguntan respecto a estos temas. Y yo soy de opinión que sí, estos temas pueden tocarse, pero tocarse de una manera bíblica, dando sabios consejos, sanos consejos bíblicos a los jóvenes al respecto de cómo conducirse y evitar pues todo lo que le conlleve a luego tener unas consecuencias muy negativas en su vida. Hay otros temas que también a veces nos toca pues trabajar, como son los temas de corrupción, los temas de política a veces, y a veces no es bueno eludirlo, porque haciéndolo pues estamos eludiendo también nuestra responsabilidad como educador. En cada cristiano hay un educador. Cada creyente es un maestro que quizás no tenga los conocimientos bíblicos muy profundos, muy grandes para aconsejar, pero sí, el Señor capacita. Y entonces pues se pueden tocar todos estos temas, pero con altura y siempre pensando en la palabra, que no nos dejemos provocar, que no nos airemos, y que cuando nosotros pues seamos confrontados, que llegue a nuestra mente. Por eso es importante la palabra de Dios, leerla, y aquellos que tienen esa capacidad tan grande para memorizar, pues memorizarla. Yo no tengo lamentablemente esa capacidad memorística así de versículo, pero sí a veces parafraseo versículo, y cuando a veces pues uno es confrontado, quizás aquellos que confrontan a uno para que uno se aire y se ponga rabioso, y así tener una manera de señalar a uno. Y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Esa es otra cosa también. A veces, personas en las calles, uno comete un error de tránsito, y a veces pues vienen personas para encima de uno, airado, y uno pues lo más que puede hacer es pedir disculpas, aunque quizás no tenga la razón, pero eso por completo desarma a la persona que viene enfurecido, quizá con la intención de golpearte o de hacerte algún tipo de daño físico, porque entiende que tú fallaste. Y lo más recomendable es uno pues humillarse y tener blanda respuesta, como dice la palabra, para calmar la ira. Y esto ayuda mucho porque nosotros hemos vivido todo tipo de situaciones en nuestros años como creyente, nuestros años como maestro secular. Hemos vivido todo tipo de eventos, y aunque a veces, como decimos a manera de chanza, el viejo hombre quiere
sobresalir, porque siempre queda ahí tapado, pues uno lo primero que debe hacer es mentalmente hablar con el Señor y pedirle a Dios que calme a ese viejo hombre que queda en nosotros siempre, que lo apacigüe, que lo tape y que el que hable sea el nuevo hombre, el nuevo Juan Manuel, la nueva mujer, en fin, ese debe ser el accionar, el comportamiento de nosotros en todo nuestro acontecer cotidiano. Hay otro versículo que queremos compartir y está en Santiago, Santiago en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, el versículo 10. Este es un versículo muy, muy bonito, porque dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Un versículo cortante, wow. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este versículo está en la Reina de Valera, es en la Biblia donde estamos leyendo el capítulo 3 entero, al cual el apóstol Santiago le dedica un capítulo de 18 versículos a un miembro tan pequeñito que está en nuestro ser, en nuestra boca, que se llama la lengua, pero que es capaz de causar guerras. ¿Cuántos problemas, cuántas muertes no se han dado por una mala palabra, por una mala conversación, por una palabra descompuesta, una frase que ha salido de la boca de algunos? Por ejemplo, estuve conversando con alguien en el fin de semana de mi trabajo, que cuando me tocó vivir en Sabana Grande de Boyá, trabajar en un colmado, que tenía todo tipo de juego de azar. En esos tiempos, pues yo me había apartado de los caminos del Señor y tomé ese trabajo de ese lugar, que era como una especie de casino. Y ahí estuve trabajando por alrededor de un año, pero entonces, como cibaeño al fin, había una frase que nunca me gustaba que me dijeran, y era que me mencionaran la may, como decimos nosotros en el argot popular, que me mencionaran la may. O sea, que ustedes saben la frase que se utiliza normalmente y que ya eso aquí en el país pues es tan común que ya eso lo ven hasta normal, pero no es normal. No es normal, porque la Biblia lo dice, que de nuestra boca no deben salir palabras descompuestas, corrompidas. Y entonces pues allá comenzaron a llamarme así, hijo de tú, qué sé yo. Ustedes saben, la conocen bien. Esto me incomodaba mucho y siempre estaba por pelear y me estaban atajando para que no peleara. Entonces, en cierta ocasión, pues un señor también del Cibao, que tenía ya muchos años viviendo allá, me llamó aparte y me dijo: mira, mi hijo, ¿tú eres del Cibao? Le digo yo: sí. Ah, yo también, yo soy de La Vega. Y me dice: mira, cuando yo vine aquí, yo estuve a punto de apuñalar a una persona porque me dijo esa misma frase con respecto o con relación a mi mamá. Y me detuvieron y yo no estoy preso porque se metieron en el medio, me quitaron el cuchillo y al otro se lo llevaron para allá. Bueno, se calmó el asunto, pero de ahí para allá personas me aconsejaron y me dijeron: mira, a ti o tú vas a matar a uno o te van a matar a ti. De manera que no haga caso a esas frases, ni la digas tú ni nada,
para que te evite problemas. Y así era yo también, queriendo pelear. Luego dejé eso cuando volví a los caminos del Señor, porque entendí que debía haber un cambio. Y es así, el Señor, gracias a Él mismo, a través de su Santo y bendito Espíritu, pues ha operado en mí un cambio del cielo a la tierra, como decimos nosotros. Y es el cambio que pedimos en nuestros hermanos que continúan con esa manera de vivir, con esa costumbre a veces de cuando están en reuniones, pues utilizar chanza, como dicen, relajos a veces, que muchas personas pues se quedan pensativos, se quedan mirando y luego los comentarios de que si fulano es o no es cristiano, si es o no es un seguidor de Jesucristo. Entonces nosotros nos llaman cristianos porque supuestamente tenemos que, o nos parecemos a Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. El cristiano, pues, por primera vez se le llamó así en Antioquía. En Antioquía, pues, y lo hacían de burla, pero en realidad no sabían aquellos que lo estaban haciendo, en realidad que era así, que aquellos hermanos que fueron a predicar a Antioquía, sí, en realidad eran seguidores de Jesucristo. Y así tenemos que comportarnos nosotros. Nos llaman cristianos, somos cristianos y no todo tipo de cristianos. Así es que tenemos que ser, porque el cristianismo es como una especie de tronco y hay cristianos hasta católicos, pero nosotros tenemos que ser la diferencia. Tenemos que distinguirnos completamente, radicalmente de los demás. Entonces nuestra manera de vivir, nuestro cristianismo debe ser un estilo, porque eso es lo que es el cristianismo. Un estilo de vida que hasta la forma de caminar hay que cambiarla si entendemos que con eso estamos desdiciendo lo que es el camino del Señor, la vida del cristiano. Finalmente hay otro versículo que quiero compartir, queremos compartir, y ese versículo está por acá en Primera de Corintios, el capítulo 15, Primera de Corintios 15, versículo 33, 15:33. Este es certero también, este es un versículo certero. Escuchen, hermanos y amigos. Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Repetimos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un versículo también certero, puntual. Estos versículos son maravillosos. Ojalá que algunos de ustedes pues haya podido copiarlo. Si tiene una Biblia con concordancia, pues puede buscarlo. Yo lo voy a repetir al final todos, por si acaso algunos lo quieren anotar para que luego pues lo contextualicen y lo analicen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces también resulta que por esas malas conversaciones que tenemos con hermanos, hermanas y con los inconversos, esto a veces se convierte en un caldo de cultivo, para nosotros a veces alejarnos de los caminos del Señor. Y para el enemigo, pues, con esas conversaciones, tentarnos y a veces entonces caer en las garras de Satanás, en las garras del enemigo. Porque la misma palabra lo dice,
que de la abundancia del corazón habla la boca. A veces es lo que tenemos en el corazón. Y no dudamos de hermanos que hayan aceptado de verdad a Jesucristo, pero no han comenzado, no han iniciado lo que es el proceso de búsqueda de la santidad progresiva, que es un proceso, como hemos dicho en programas anteriores, que no termina nunca, pero tenemos que iniciar en la búsqueda de la santidad, porque de esa manera es que el enemigo se va alejando de nosotros. De esa manera es que nos vamos fortaleciendo para poder resistir los embates de Satanás, que con tanta fuerza ha estado atacando al pueblo de Dios en los últimos años, mis amigos y mis hermanos. Así es que si en esta tarde tú entiendes que debes cambiar, tú amigo que nos escucha, el comportamiento en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de conducirte, y no has aceptado a Jesucristo todavía como tu único y suficiente Salvador, no has dado ese cambio, esos dos procesos, que es arrepentirse y convertirse. Yo creo que esta tarde es propicia para que lo hagas. Y a ti, hermano que me escucha, si ya tú diste ese paso de arrepentimiento, si ya estás en los caminos del Señor y todavía continúa con este tipo de comportamiento, yo creo que es tiempo de que cambies. Órale al Señor, pídele al Señor que a través de su santo y bendito Espíritu tú seas imbuido de su gracia, tú seas imbuido de su amor, de su misericordia, y que opere en ti un verdadero cambio, el verdadero cambio, el cambio que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Vamos finalmente a repetir los versículos. Primera de Corintios 15:33, lo vamos a decir en ese orden porque aunque lo comenzamos a leer desordenadamente, pero lo teníamos escrito de esa manera. Primera de Corintios 15:33, Segunda de Timoteo 2:16, Primera de Timoteo 1:6, Efesios 4:29, Lucas capítulo 6, versículo 45, y Santiago capítulo 3, versículo 10. Repetimos, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6, Efesios capítulo 4, versículo 29, Lucas capítulo 6, versículo 45 y Santiago capítulo 3, versículo 10. Esos son los versículos que queríamos en esta tarde compartir pues con todos ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús y nuestros amigos. Les recomendamos que lo lean, los analicen y los hagan propios, los hagan suyos, para que cuando llegue a su mente el hablar de manera descompuesta, el comportarse de manera no bíblica, entonces estos versículos puedan también llegar a nuestras mentes y enfrentar esas tentaciones. Así es que gracias a todos por estar en sintonía con nosotros en este su espacio, 4/4 de su palabra, y les aconsejamos que el próximo domingo pues nos sintonicen y que no salgan del dial, no salgan de el correo, de la dirección electrónica, y sigan en sintonía con Radio Impactante. Este video lo vamos a editar y a subirlo, este programa, a YouTube, y en el Instagram también va a quedar. Gracias a todos por su sintonía
y les decimos hasta el próximo domingo, si Dios, usted y yo así lo queremos. Adiós.